Ya escuchaste esta historia cientos de veces, tal vez desde niño, en la escuela dominical, con franelógrafo en la pared y la maestra señalando al muchacho que se fue y volvió sucio, humillado, oliendo a cerdo. Sabes el nombre de la parábola, sabes el final. Sabes que el padre corre, que el anillo es puesto en el dedo, que el becerro gordo es sacrificado, que hay fiesta y alegría. Crees que ya lo sabes todo sobre esta historia, y es exactamente por eso que lo que estás a punto de descubrir te va a incomodar de una manera que ningún sermón te había incomodado antes. Porque la parábola del hijo pródigo no es sobre el hijo que se fue, nunca lo fue. Y el personaje que Jesús puso en el centro de esta historia, el verdadero perdido, el que urgentemente necesitaba ser encontrado, jamás dio un solo paso fuera de casa. Para entrar en esta historia como necesita ser entendida, primero tienes que meterte en el día en que Jesús la contó. No en una sinagoga, no en un monte con discípulos atentos. Lucas 15 comienza con una escena de tensión social que antecede las tres parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, como un prólogo que lo define todo. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Es ahí, en ese murmullo de juicio, donde Jesús abre la boca y cuenta una historia sobre dos hijos. Y los que estaban escuchando, a quienes Jesús miraba a los ojos mientras hablaba, eran los fariseos, los que nunca se habían ido, los que nunca habían desperdiciado la herencia, los que se quedaron en casa sirviendo, obedeciendo, cumpliendo cada detalle de la ley. Y es para ellos, directamente para ellos, que la parábola del hijo mayor fue construida. Pero antes de llegar al hijo mayor, necesitas entender el peso de lo que el hijo menor hizo. No con los ojos del siglo XXI, sino con los ojos de un judío del primer siglo que conocía la ley, la cultura y lo que ese pedido significaba dentro de la sociedad de Israel. Cuando el hijo menor se acerca al padre y dice: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», no estaba haciendo un pedido financiero inconveniente. Dentro de la cultura judía de la época, pedir la herencia antes de la muerte del padre cargaba el peso de una afrenta radical. Era como declararle al padre que ya no existía para ese hijo. La herencia pertenecía al mundo después de la muerte. Anticiparla era romper el vínculo filial en la esfera pública, social y relacional, declarando ante todos que esa relación había terminado de manera unilateral. Y llegamos al detalle que cambia completamente la lectura de esta apertura. El padre dio, sin discusión, sin castigo, sin desheredarlo. Simplemente dividió los bienes entre los dos hijos, porque la narrativa de Lucas 15:12 es clara, y les repartió la hacienda. No solo al hijo menor, a los dos, lo que significa que el hijo mayor también recibió su parte en ese momento. Ambos heredaron mientras el padre aún vivía, y uno se fue y el otro se quedó. Esa decisión de quedarse, que parecía la correcta, se va a revelar a lo largo de la parábola como una prisión tan real como cualquier chiquero. El hijo menor se fue a una región lejana. Lucas usa la expresión tierra lejana. Y allí desperdició todo en vida disoluta. La palabra griega usada es azotos, que significa disolución, dispersión, vida sin restricciones morales. No solo gastó dinero, se deshizo de todo lo que lo definía como judío, su identidad, su herencia cultural, su pureza ritual, hasta llegar al punto más bajo que un judío podía imaginar: cuidar cerdos. En la ley de Moisés, el cerdo era animal inmundo. Tocar un cerdo volvía impuro a un judío. Trabajar entre cerdos, alimentarlos, vivir en el mismo espacio que ellos. Eso era la extinción simbólica de la identidad judía. El hijo menor se había convertido
En la práctica, en un gentil, un extraño, alguien sin pueblo, sin nombre, sin hogar. Y es en ese fondo que algo sucede que Lucas describe con una precisión psicológica impresionante. Volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» La expresión «volviendo en sí», en griego eis eauton elton, que literalmente significa regresando a sí mismo, es una de las más ricas del Nuevo Testamento. No tuvo una visión, no escuchó la voz de Dios, simplemente volvió en sí, reconoció dónde estaba y decidió regresar, motivado por el hambre y la necesidad, pero lo que comenzó como un cálculo de supervivencia se fue mezclando con un arrepentimiento genuino en el camino cuando preparó las palabras que le diría al Padre: «Pequé contra el cielo y delante de ti». Jesús no romantiza el regreso, pero tampoco lo reduce a puro oportunismo. Lo muestra como lo que es: un hombre destruido que, en el acto de volver, descubre que hay más dentro de él que solo hambre. Ahora llegamos a la escena que la mayoría conoce, pero casi nadie entiende dentro de su contexto cultural. El padre lo ve de lejos y corre. Esta escena, leída con ojos modernos, parece simplemente un padre emocionado que no puede esperar a que su hijo llegue hasta él, pero leída con los ojos de un judío del primer siglo, es una de las escenas más impactantes de toda la literatura bíblica. En la cultura judía y mediterránea del primer siglo, un hombre de posición y edad no corría. Jamás. Correr se consideraba deshonroso para un patriarca. Exponía las piernas, demostraba pérdida de control, señalaba debilidad pública. Un hombre respetado caminaba con dignidad, recibía a las personas con compostura, demostraba autoridad con el ritmo de sus pasos, y el padre de esta parábola levantó las vestiduras y corrió. ¿Pero por qué la prisa? Aquí entra un detalle que la gran mayoría de los predicadores nunca menciona, y que los estudiosos del contexto judío del primer siglo, en especial Kenneth Bailey, quien vivió décadas en el Medio Oriente estudiando las costumbres de la región, identifican como central para entender la escena, un ritual llamado Kesasá, documentado en el Midrash Kohelet Rabbah. Esta costumbre permitía que la comunidad excluyera formalmente a un judío que había perdido sus bienes entre gentiles al regresar a la aldea. Era una ceremonia de muerte social, una exclusión pública que declaraba a esa persona cortada de la comunidad antes de que pudiera acercarse a cualquier miembro de la familia. El hijo menor, que había tomado dinero judío, vivido entre gentiles, cuidado cerdos y vuelto en harapos, era el candidato perfecto para ese ritual. Si esa costumbre estaba vigente en esa aldea, y Bailey argumenta que sí, el padre sabía lo que esperaba al hijo al doblar el camino. Y corrió para llegar antes que la aldea llegara. El padre corrió para llegar al hijo antes que la aldea. No estaba simplemente demostrando amor. Se estaba interponiendo entre su hijo y la vergüenza pública, absorbiendo en su propio cuerpo la deshonra que la comunidad le habría lanzado a ese joven. Cuando el padre abrazó al hijo en el camino, frente a todos, le estaba comunicando a toda la aldea que ese muchacho estaba bajo su cobertura, que el rechazo de la comunidad no sería permitido, y el precio de eso era la propia dignidad del padre, expuesta y humillada por correr, por abrazar a alguien impuro, por recibir de vuelta a quien lo había declarado muerto. Ese amor no era solo sentimental, era sacrificial, público y extremadamente costoso. El anillo, las sandalias y el manto que el padre manda traer no son detalles decorativos, son declaraciones públicas de restauración de estatus. El anillo era el sello de la familia, autoridad y pertenencia. Las sandalias distinguían a los miembros libres de la familia de los sirvientes, quienes andaban descalzos. El manto era la cubierta de honor,
El padre no estaba simplemente recibiendo al hijo de regreso emocionalmente, lo estaba reinstalando públicamente frente a toda la comunidad que había preparado el Kesasaj como hijo de pleno derecho. Era una declaración que no admitía discusión. Y la fiesta, el becerro gordo, la música, el baile, era el anuncio público de esa restauración. Todos en la aldea necesitaban saber que ese hijo había vuelto a su lugar. Es aquí donde la parábola hace algo que ningún oyente esperaba. No termina. Cuando todo parece resuelto, cuando el perdido fue encontrado y la fiesta está en pleno apogeo, Lucas 15:25 introduce una voz que cambia completamente el tono de la narrativa. Y el hijo mayor estaba en el campo. Se acerca a la casa, escucha la música y el baile, llama a uno de los sirvientes y pregunta qué está pasando. Y cuando el sirviente explica que el hermano regresó y el padre mandó matar el becerro gordo porque lo recibió sano y salvo, el texto dice algo devastador. Se enojó y no quería entrar. Detente aquí. Deja que esa frase aterrice. El hijo mayor estaba afuera. Había una fiesta adentro de la casa organizada por su propio padre y él se negó a entrar. Y de repente, la parábola que parecía ser sobre el hijo que se fue, revela su segunda capa, la que Jesús estaba construyendo desde el principio para esos fariseos que murmuraban afuera, observando cómo Jesús recibía pecadores, negándose a entrar en la fiesta del reino de Dios. El padre salió de nuevo. La misma gracia que corrió por el camino para alcanzar al hijo menor, ahora sale por la puerta para suplicarle al hijo mayor. Y la respuesta del hijo mayor es uno de los monólogos más honestos y más perturbadores de toda la Biblia. Tantos años te he servido, nunca he desobedecido ni uno solo de tus mandatos, y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha desperdiciado tus bienes con rameras, mataste para él el becerro gordo. 3 acusaciones seguidas. La primera, yo serví y tú nunca me recompensaste. La segunda, él pecó y tú lo celebraste. La tercera, y esta es la más reveladora, llama al hermano tu hijo. No, mi hermano. La distancia no era geográfica, era relacional. El hijo mayor había desheredado a su hermano en el corazón mucho antes de cualquier fiesta. Pero lo que realmente impacta no es el enojo del hijo mayor, es lo que ese enojo revela sobre el tiempo que pasó dentro de casa. Dice, nunca he desobedecido ni uno solo de tus mandatos. Y el padre no lo contradice, era obediente, trabajaba, se quedó. Pero lo que quedó claro en ese momento es que había servido al padre como un sirviente sirve a un patrón, no como un hijo vive con un padre. Nunca pidió un cabrito para celebrar, porque nunca entendió que podía. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. La respuesta del padre es devastadora en su sencillez. Tenías acceso a todo, siempre lo tuviste. La fiesta que nunca hiciste no era porque el padre no lo permitía. Era porque nunca supiste que eras suficientemente hijo como para pedirla. Y es aquí donde la parábola alcanza su capa más profunda, más personal y más difícil de digerir. El hijo mayor estaba perdido dentro de su propia casa. No por el vicio, no por la disipación, no por el desperdicio. Estaba perdido por la religiosidad sin relación, por la obediencia sin amor, por el servicio sin pertenencia. Cumplía todas las reglas y no conocía el corazón del padre. Había pasado años dentro de la casa y estaba en la práctica tan lejos del padre como el hermano en los chiqueros de una tierra lejana. La diferencia es que el hijo menor sabía que estaba perdido. El hijo mayor no tenía la menor idea. Y fue para ese hijo y para los fariseos que él representaba que Jesús contó esta historia.
los fariseos que murmuraban afuera mientras los pecadores festejaban adentro al lado de Jesús. Los que nunca se habían ido, que obedecían cada detalle de la ley, que se negaban a entrar en la fiesta porque creían que la presencia de gente impura descalificaba el banquete. Jesús los miró y contó una historia sobre un hermano mayor enojado, parado afuera, negándose a entrar, y dejó la parábola sin final. Eso no es un accidente literario, es una pregunta abierta, dirigida a cada fariseo en ese día y a cada persona que escucha esta historia 2000 años después. ¿Qué quería Dios comunicar con todo esto? No era solo el mensaje de que Dios perdona a los que regresan. Eso ya había quedado claro en las dos parábolas anteriores, la oveja y la moneda. Lo que Dios quería revelar en esta tercera parábola era algo más difícil, más incómodo, más necesario, que existe una forma de estar perdido que no huele a chiquero, que no aparece en las estadísticas del pecado, que no genera juicio público. Una forma de perderse que se disfraza de fidelidad, de servicio, de obediencia. El hijo mayor estaba perdido en algo que la religión con frecuencia fabrica y raramente nombra. La ilusión de que servir es lo mismo que pertenecer, que obedecer es lo mismo que amar, que nunca haber fallado es lo mismo que estar cerca del Padre. Dios quería que esos fariseos, y que tú, que estás escuchando esto ahora, se dieran cuenta de que el problema nunca fue solo el hijo que se fue. El problema era también el hijo que se quedó sin nunca estar de verdad, que estaba en la misma casa pero en mundos distintos, que conocía las reglas del Padre, pero no conocía el corazón del Padre, y que, en el momento decisivo, cuando la gracia hizo algo escandaloso y recibió de regreso a quien no merecía, el hijo mayor reveló que nunca había entendido en ningún momento lo que significaba ser hijo de ese padre. La parábola termina con el padre afuera de la fiesta, suplicándole al hijo mayor que entre, y Jesús deja de hablar. No hay resolución. No sabemos si el hijo mayor entró, no sabemos si los fariseos entendieron, y esa ausencia de final es la pregunta más pesada que Jesús jamás hizo a quienes lo escuchaban. ¿Y tú? ¿Estás adentro o afuera? ¿Estás sirviendo o perteneciendo? ¿Conoces las reglas o conoces al Padre? ¿Reconoces la fiesta cuando sucede o te quedas afuera, enojado, contando los años de servicio que nadie parece reconocer? Porque la verdad más perturbadora de esta parábola no es que el hijo pródigo pecó y regresó. Es que el hijo que se quedó pudo haber pasado toda la vida dentro de la casa del Padre y nunca haber conocido al Padre de verdad. Pudo haber servido décadas sin entender ni una sola vez que era hijo con pleno acceso, con plena herencia, con pleno amor, no porque obedecía, sino porque era hijo. Y si eso es verdad para el hijo mayor, puede ser verdad para cualquiera que pasó la vida dentro de la iglesia, cumpliendo cada regla, asistiendo a cada culto, sin hacer nunca nada grave. Y aún así, nunca haberse detenido simplemente para estar con el Padre, para pedir el cabrito, para hacer la fiesta, para entender que toda la casa era suya no por mérito, sino por filiación. El verdadero perdido nunca salió de casa, y esa es la escena que nadie percibió, no porque estuviera escondida, sino porque era más fácil señalar al que se fue que mirar al que se quedó y preguntar: ¿por qué nunca entraste de verdad? Pero hay todavía una dimensión de esta parábola que rara vez se explora y que solo se hace visible cuando entiendes que Jesús estaba hablando para tres grupos distintos al mismo tiempo, y que cada grupo escuchaba una historia completamente diferente con las mismas palabras. Los publicanos y pecadores que se acercaban a Jesús escucharon la historia del hijo que se fue y fue recibido de regreso. Para ellos, el mensaje era claro y devastadoramente bueno. No importa dónde hayas estado,
No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan lejos hayas llegado. El Padre te ve de lejos, corre hacia ti y no alcanzas a abrir la boca de arrepentimiento antes de que ya te esté cubriendo con el manto. Esa era la mejor noticia que cualquier pecador público había escuchado en la vida. En un mundo donde la exclusión religiosa era permanente y la restauración era prácticamente imposible dentro del sistema farisaico. Los discípulos, que ya estaban más cerca de Jesús, escucharon una historia sobre la naturaleza del Padre. Para ellos, la parábola era una revelación de carácter. Dios es el tipo de padre que corre, que no espera a que el discurso de arrepentimiento termine para ya estar abrazando, que organiza fiesta antes de que haya cualquier prueba de cambio sostenido. Era una corrección radical de la imagen de Dios que la religión del período había construido. Un Dios distante, contable, que pesaba cada pecado en una balanza y determinaba la proporción exacta de misericordia aplicable. Jesús sustituía esa imagen por la del Padre que levanta las vestiduras y corre, y los fariseos, los que se quedaban afuera murmurando, escucharon una historia sobre sí mismos. Y eso es lo que hace singular a esta parábola en toda la literatura bíblica. No tiene un villano obvio. El hijo menor peca claramente, pero regresa y es restaurado. El padre actúa con gracia extravagante, pero esa gracia es retratada como correcta y buena. Pero el hijo mayor, el personaje con quien los fariseos inevitablemente se identificaban, el que nunca se fue, el que obedeció, el que sirvió, ese personaje es presentado con una complejidad perturbadora. No es necesariamente malo. Está perdido de una manera que la religión no tiene categoría para nombrar. Y aquí Jesús hace algo que ningún rabino había hecho antes. Pone la pérdida espiritual no en el campo del pecado obvio, sino en el campo de la religiosidad sin amor. El hijo mayor no perdió la herencia en la disipación. Perdió algo más sutil y más grave. Perdió la capacidad de alegrarse con la alegría del Padre. Y cuando ya no puedes alegrarte con lo que alegra el corazón de Dios, estás perdido de una manera que ningún ritual de arrepentimiento resuelve fácilmente, porque ni siquiera sabes que estás perdido. Crees que eres el más encontrado de todos. Eres el que se quedó. Eres el fiel. Y mientras cuentas los años de servicio, la fiesta está sucediendo sin ti, no porque no fuiste invitado, sino porque elegiste quedarte afuera en tu propia indignación. Lo que hace esta escena aún más pesada es el comportamiento del padre ante la negativa del hijo mayor. Cualquier padre del primer siglo, dentro de las normas culturales de la época, tenía pleno derecho de exigir que el hijo mayor entrara a la fiesta. La autoridad paterna era absoluta en el mundo judío y mediterráneo. Un padre no necesitaba suplicar, podía ordenar. Y sin embargo el padre sale de la fiesta, deja el banquete, va hasta el hijo mayor y le ruega. Usa exactamente la misma gracia que corrió por el camino para recibir al hijo menor. No castiga, no exige, no amenaza, explica, con palabras que suenan casi como una declaración de amor. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Dos cosas en esa respuesta son explosivas. La primera, tú siempre estás conmigo. El padre no niega la fidelidad del hijo mayor, no minimiza los años de servicio, no dice que estuvo equivocado en quedarse, confirma la presencia y con ella revela algo devastador. Estuviste conmigo todo el tiempo y aún así no sabías lo que tenías. La segunda, el padre llama, tu hermano, a quien el hijo mayor había llamado tu hijo. Es una corrección suave, pero inequívoca. Lo deshumanizaste, lo sacaste de tu familia dentro de tu propio corazón, y yo te estoy recordando, es tu hermano.
La familia no se disuelve porque tú quieras que se disuelva. Y entonces la parábola termina, con el padre afuera y el hijo mayor, sin responder todavía. Jesús cierra la boca y no dice nada más. Y el silencio que queda es la pregunta más pesada que jamás le fue hecha a un ser humano religioso. ¿Vas a entrar? ¿Vas a elegir la alegría del Padre sobre tu propia indignación? ¿Vas a poder llamar hermano al que juraste que no merecía regresar? ¿Vas a abandonar los años de comparación y competencia espiritual para simplemente ser hijo, no sirviente, no empleado, no administrador de la herencia, sino hijo, y entrar a la fiesta? Los fariseos ese día no respondieron. Lucas no registra que ninguno de ellos entró. Y esa ausencia de respuesta en el texto es el espejo más honesto que la Biblia ofrece, porque la parábola no termina para que cada lector, cada oyente, cada persona que se siente afuera juzgando a los que están adentro pueda escribir su propio final. La pregunta no es si el hijo mayor algún día entró a esa fiesta específica. La pregunta es si tú vas a entrar a la tuya. Porque cada generación produce hijos mayores. Cada época tiene los que se quedaron, los que sirvieron, los que nunca se fueron, y que por eso mismo desarrollaron una sensación silenciosa de superioridad espiritual que les impide celebrar cuando Dios actúa de maneras que contradicen su contabilidad personal de mérito y merecimiento. Toda comunidad cristiana tiene a esas personas que se quedaron afuera de algo que Dios estaba haciendo, porque Dios lo estaba haciendo, a través de gente que ellas juzgaban indigna. Y toda vida espiritual suficientemente larga produce, en algún momento, un hijo mayor dentro de nosotros. Esa voz que dice, ¿por qué a él lo restauraron tan rápido si yo trabajé tanto y nunca recibí fiesta? Esa voz que cuenta los años de fidelidad y los compara con la gracia que otra persona recibió sin aparentemente merecerla. Jesús no contó esta parábola para condenar a los fariseos. La contó porque los amaba lo suficiente para mostrarles dónde estaban, afuera de algo que podría ser de ellos, perdidos de una manera que ningún pecado público revelaría, atrapados en una prisión que ellos mismos habían construido con ladrillos de obediencia, comparación y orgullo religioso. Y el Padre todavía estaba afuera, rogándoles que entraran. Eso significa que la puerta no había cerrado, que todavía había tiempo, que la fiesta seguía en marcha, que la decisión de entrar todavía estaba disponible. Eso significa que está disponible para ti ahora. Si pasaste años sirviendo y nunca te sentiste hijo, si te quedaste dentro de la iglesia mientras veías a otros regresar y ser celebrados, y sentiste un enojo que nunca pudiste nombrar en voz alta, si alguna vez miraste a alguien que pecó más que tú, y fue más restaurado de lo que tú crees merecer, y sentiste que eso era injusto, entonces esta parábola fue contada para ti, no para condenarte, para invitarte. El Padre está afuera donde tú estás, no para reprenderte, sino para decirte lo mismo que le dijo al hijo mayor. Todo lo que tengo es tuyo. Siempre lo fue. No necesitabas ganarlo. No necesitabas competir. Solo necesitabas entender que eras hijo, y que los hijos no se quedan afuera contando lo que merecen. Los hijos entran a la fiesta porque el Padre está adentro, y donde está el Padre es donde un hijo quiere estar. El verdadero perdido nunca salió de casa. Y la mayor misericordia de esta parábola es que el Padre también salió a buscarlo. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando esto? Deja tu ciudad, tu estado, tu país. Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. Y dime una cosa, ¿te identificaste más con el hijo que se fue o con el hijo que se quedó? Porque a veces la respuesta más honesta es la más difícil de admitir. Si este contenido tocó algo en lo que nunca te habías detenido a pensar, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy.
especialmente con esa persona que lleva años dentro de la iglesia, pero que, en el fondo, todavía no sabe que puede simplemente ir al Padre y pedir el cabrito.